y no podemos perder de vista lo sucedido en Michoacán. Hoy, alrededor de un ratito más, si no es que ya está sucediendo, la esposa de la señora Grecia va a tomar el cargo de presidenta municipal de Uruapan. Si tiene experiencia política o no la tiene, bueno, pues lo irá demostrando. El caso es que pues va a seguir sin lugar a dudas y va a llegar recargada, va a ver con todo lo que vio de su marido, pues va a llegar con más fuerza, seguramente a dar continuidad al movimiento del sombrero. Y ayer se armó con todo la bronca en el Senado. Yo lo platicaba Marco López hace un ratito, ¿no? Los dimes y diretes. Ayer tuve la oportunidad en Hora 21 de pasar una nota sobre todo lo que se vivió en el Senado. Me llamó mucho la atención la declaración del senador Francisco Ramírez Acuña del Partido de Acción Nacional, que él fue el secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Ya ve que se culpó en la mañanera a Felipe Calderón de lo que se está viendo en Michoacán y en gran parte del país. ¿Cómo está, senador? Qué gusto que vuelva a estar conmigo aquí en el programa. José Luis, qué gusto saludarte y estar contigo y con todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y poder comentar efectivamente, como tú lo dices, los temas que están en este momento en la mesa de la discusión y del comentario nacional. Sí, muchas gracias, senador. Oiga, a ver, usted decía ayer, enfáticamente lo metí yo en Hora 21, yo recibí la solicitud, tengo la carta de Karen Asbatel para que en aquel entonces ocupaba un cargo en Michoacán, pues para mandar tropas. Explíquenos esto, por favor, para que lo tengamos bien claro. ¿Cómo se dio en aquellos años el envío de tropas al Estado? Mira, José Luis, lo que yo manifiesto es que yo creo que ya estuvo bien que los gobiernos de Morena sigan utilizando las mentiras para poderse mantener en la palestra. Ellos sí que son los verdaderos carroñeros de la política, porque la verdad que mantener este tipo de mentiras pues lleva a que sigan teniendo todavía algunos personas que están atentas a lo que ellos dicen, pero ya en muchos, pues ya chole con lo de Calderón, ya chole con lo de García Luna, ya chole con todos esos que verdaderamente han carroñado para poderse mantener en esa situación. No, yo te puedo decir que mienten al decir que es porque Felipe Calderón, como presidente de la República, inició esa lucha contra el narcotráfico en México, que es por la causa de que Michoacán esté en esas condiciones de inseguridad. Y te digo, mienten porque Michoacán ha sido uno de los estados, junto con Guerrero, que han tenido desde hace muchísimos años condiciones de inseguridad. Y en el caso concreto de Michoacán, cuando llega Felipe Calderón, era gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, que en su momento pues dejó mucho que desear como gobernador de Michoacán y generó condiciones de inseguridad, no él, sino la inactividad que caracteriza a estas gentes de izquierda que no quieren comprometerse con la ciudadanía y dejan hacer y dejan pasar. Y en ese momento, cuando llega Felipe Calderón a la presidencia de la República, es cuando también se había dado unos meses antes, unas semanas antes de la toma de posesión del presidente Calderón, se habían dado aquellas cabezas con espectáculos verdaderamente tristes en toda la República, y bueno, en ese momento el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, le pide al presidente de la República que lo apoye con el tema de seguridad y que le mande al ejército. Esa solicitud yo la recibí siendo secretario de Gobernación, obviamente yo no la mantengo en mi poder, pero está en los archivos de Gobernación. Claro. Posteriormente a eso lo pidió Guerrero, y posteriormente a eso lo pidió también Veracruz, y lo pidió Tamaulipas. Entonces, fue una situación en donde ya el crimen venía generándose, y por eso aquella declaración también del presidente Calderón que dijo, tenemos que atacar al crimen organizado, porque si no, muy pronto tendremos a alguien del crimen organizado siendo presidente de la República. Sí. Entonces, esas son palabras que ahí están y que, bueno, pues ahora sí que nadie las podemos borrar. Así que yo creo que Morena, como gobierno, miente, ha mentido y le es muy fácil seguir mintiendo. Y bueno, pues yo creo que es importante el que la ciudadanía sepa que Michoacán, sobre todo la gente, las nuevas generaciones,
Michoacán tiene mucho tiempo con temas de violencia. Michoacán ha tenido muy malos gobernadores. Michoacán ha generado condiciones porque la verdad el PAN nunca ha gobernado Michoacán. Entonces, ahí han sido los gobiernos en su momento priistas de aquel entonces y han sido puras gentes de izquierda, primero perredistas, etcétera, ¿verdad? Incluso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ahí sí fue como gobernador priista, cuando, fíjate nada más con este comento, él era gobernador el ingeniero Cárdenas. Yo era diputado local en Jalisco, yo era presidente de la Cámara de Diputados en el estado de Jalisco, y en ese entonces el gobernador Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, hizo en Apatzingán un evento muy interesante, además muy bonito, sobre la constitución de Apatzingán. Cuando le confirmo como presidente del Congreso que yo asistiría al evento, inmediatamente me piden del gobierno del estado de Michoacán que no me fuera por carretera por la inseguridad que ya en aquellos entonces se vivía en el estado de Michoacán. Oiga, señor senador, perdón que lo interrumpa. ¿En qué momento se puede relacionar, confundir o en qué momento existe esta percepción de que por militarizar o mandar las Fuerzas Armadas a atacar al crimen organizado se da esta relación de los narcos o del crimen organizado en el poder? O sea, ¿qué tiene que ver militarizar con que el crimen organizado haya ocupado más fuerza en el Estado? Tendría que ser lo contrario. La militarización viene con el gobierno de Morena. El presidente Calderón no militarizó la seguridad pública, porque el presidente Calderón en su momento estuvo fortaleciendo las policías municipales y las policías estatales. El gobierno de Morena, al contrario, el presidente López Obrador debilitó las policías estatales, debilita las policías municipales cuando le quita dinero a los gobiernos de los estados, y entonces en materia de seguridad, y ya no pudieron seguir atendiendo con el mismo número de elementos, tanto estatales como municipales, y sí generan el que todo se entregue la seguridad pública al ejército mexicano y a la marina. Es el gobierno de Morena el que militariza, es el gobierno de Morena el que genera esta situación. Y si no, veamos pues cuántos homicidios dolosos hubo en el tiempo de Felipe Calderón y de Peña Nieto, y cuántos hubo con el gobierno de López Obrador, que fueron más de 200,000. Y eso sigue generándose una serie de situaciones, esa violencia, donde se da incluso en las denuncias de gobiernos extranjeros, donde se dice el gobierno de México está ligado al tema del narcotráfico. Es en este gobierno de Morena. Pero me quedo un minutito, senador. Justamente por eso Morena culpa de la militarización heredada de Calderón el hecho de que el crimen organizado se esté matando a tanta gente, más de 200,000, que es herencia de gobiernos anteriores. ¿En qué momento lo relacionan? No tendría que haber sido. Mira, José Luis, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los tontos. Entonces esa es la situación en la que está privando, ¿sí? Es muy fácil echarle la culpa al anterior y no tomar la responsabilidad en sus manos. Este presidente municipal de Uruapan, ¿cuántas semanas duró pidiéndole al gobierno federal que le mandara seguridad? ¿Cuánto tiempo estuvo implorándole a la presidencia de la República que les mandara seguridad para cuidar, no al estado de Michoacán, José Luis? Carlos Manzo quería cuidar solamente a su municipio. ¿Y qué le contestaron desde la mañanera? Le dijeron que era inadecuado lo que él estaba haciendo. Desde la mañanera en Palacio Nacional se censuró públicamente la decisión de Carlos Manzo de ordenarle a su policía municipal de actuar contra el crimen organizado. Que no nos vengan a decir otra cosa. Ahí están los datos y ustedes como comunicadores muy a tiempo lo dieron a conocer. Es desde la mañanera donde no se le hace caso a Carlos Manzo y donde se le llama la atención por pedirle a su policía que actuara contra el crimen organizado. ¿Quién defiende al crimen organizado, José Luis? No fue Felipe Calderón, no fue Peña Nieto, es el gobierno de Morena desde 7 años para acá. Senador, no sabe qué gusto me da saludarlo, le agradezco mucho que me volviera a tomar la llamada, le mando un abrazo.
El gusto siempre será mío, José Luis. Un abrazo para ti y para todos los amigos. Muchas gracias, señor Francisco Ramírez Acuña, con la postura que ha mostrado después de la declaración de que esto es herencia del sexenio Felipe Calderón.